En una tarde gris de Morelia, un hombre millonario camina solo por el Parque Central, arrastrando un dolor que todo su dinero no puede curar. De repente, escucha una voz que lo paraliza por completo. Una mujer desconocida canta en la plaza, y esas palabras son exactamente las mismas que su esposa, fallecida, cantaba en sus últimos días de vida. Sin pensarlo 2 veces, él se acerca y coloca $500 en su cestillo. Pero cuando ella ve el dinero y escucha sus palabras, música inexplicable sucede. Comienza a llorar sin entender por qué. Quédate hasta el final y descubrirás la razón que conectó a estas 2 almas de una forma que nadie podría imaginar. Fernando caminaba por el Parque Central de Morelia con las manos metidas en los bolsillos de su saco, observando música como las hojas secas danzaban con el viento de aquella tarde gris. Tenía 37 años, una fortuna que muchos envidiarían, propiedades en los mejores barrios de la ciudad, inversiones exitosas que crecían cada trimestre sin que él tuviera que preocuparse demasiado. Pero nada de eso importaba cuando regresaba a su casa y la encontraba vacía, silenciosa, fría como una tumba. Había pasado ya casi 1 año desde que su esposa partió, dejándolo con un vacío tan profundo que ni todos los pesos del mundo podrían llenar. Ella había sido su compañera desde que tenían 20 años. La única mujer que lo conoció antes de que el dinero llegara, la única que lo amaba por quien era, y no por lo que tenía. La enfermedad fue cruel, rápida, despiadada. En cuestión de meses, aquella mujer, llena de vida, se convirtió en una sombra frágil que luchaba por respirar cada mañana. Fernando gastó todo lo que pudo en tratamientos, doctores privados, en clínicas en el extranjero, pero la realidad es que hay batallas que ni el dinero puede ganar. Ahora caminaba solo, como lo había hecho cada tarde desde el funeral, buscando algo que ni él mismo sabía qué era. Tal vez un poco de paz, tal vez una señal, tal vez simplemente cansarse lo suficiente para dormir sin soñar con ella. Las familias paseaban a su alrededor. Niños corrían entre árboles. Parejas de ancianos compartían paletas de hielo en las bancas. Él los observaba con una mezcla de nostalgia y envidia, música, recordando cuando él también tenía eso, cuando su vida tenía sentido. El parque estaba decorado con luces colgantes que aún no encendían, esperando la llegada de la noche. Fernando pasó frente a un puesto de churros, y el aroma dulce le recordó los domingos que pasaba con su esposa cuando ella insistía en comprar uno para compartir mientras caminaban sin rumbo fijo. Estos recuerdos lo golpeaban sin aviso en los momentos más simples, convirtiéndose en puñales que se clavaban directo en el pecho. Sacudió la cabeza intentando alejar los pensamientos, y aceleró el paso como si pudiera dejar atrás el dolor con solo caminar más rápido. La gente lo saludaba de vez en cuando. Algunos empresarios conocidos, otros simples vecinos que lo reconocían de las páginas de negocios del periódico local. Él respondía con un gesto cortés, una sonrisa que no llegaba a los ojos, una máscara perfecta que había aprendido a usar en público. Nadie necesitaba saber que por dentro estaba completamente roto, que cada día era una batalla contra el impulso de simplemente rendirse. Llegó a una zona más tranquila del parque, donde los árboles eran más altos y la sombra más densa. Había gente por ahí, solo algunos, o estudiantes leyendo en el pasto, y un señor dando migajas a las palomas. Fernando se detuvo frente a una fuente que ya no funcionaba, observando el musgo que crecía entre las grietas del concreto. Todo se deteriora con el tiempo, pensó, todo se rompe, todo se acaba, incluso el amor más grande del mundo tiene un final. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la tarde, y cerró los ojos por un momento. Su esposa solía decir que Morelia tenía el aire más limpio de todo México, que respirar profundo aquí era como recibir un abrazo de la naturaleza. Él sonreía cada vez que ella decía esas cosas,
encontrando hermoso cómo podía convertir lo más simple en algo poético. Música. Ahora esas palabras resonaban en su mente como ecosía, fantasmas de conversaciones que nunca volvería a tener. Abrió los ojos y continuó caminando, sin un destino en particular, dejando que sus piernas lo llevaran donde quisieran. Pasó junto a un grupo de músicos callejeros que tocaban canciones tradicionales, sus guitarras y trompetas, llenando el aire con melodías alegres que contrastaban brutalmente con su estado de ánimo. Metió la mano al bolsillo, sacó algunos billetes, dejándolos caer en el estuche abierto frente a ellos. Música, sin detenerse a escuchar. La caridad se había convertido en un gesto mecánico, una forma de sentir que hacía algo bueno, incluso cuando por dentro todo era oscuridad. Los músicos le agradecieron efusivamente, pero él ya estaba lejos, adentrándose más en el parque, buscando ese rincón donde el ruido del mundo se apagara un poco. Quería silencio, quería soledad, quería no tener que fingir más que estaba bien. El sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte, tiñendo las nubes de tonos naranjas y rosados que su esposa habría descrito como un regalo de Dios. Ella siempre encontraba formas de ver belleza, incluso en los días más grises, incluso cuando el dolor la consumía en aquella cama de hospital. Fernando recordaba cómo ella lo tomaba de la mano y le decía que no estuviera triste, que la vida era hermosa y que él tenía que prometerle que seguiría adelante cuando ella partiera. Él había asentido, había prometido, había mentido sin saber que mentía, porque ahora que ella ya no estaba, seguir adelante parecía imposible. Cada día se sentía como trepar una montaña sin cima. Llegó finalmente a una zona arbolada del parque, donde las bancas estaban más espaciadas música y el ambiente era más íntimo. Se sentó en una de ellas, viendo caer todo el peso de su cuerpo contra el respaldo de madera, sintiendo como la fatiga emocional lo aplastaba como una losa de concreto. Observó a una pareja joven besándose bajo un árbol, completamente ajenos al mundo a su alrededor, perdidos en su propio universo de amor y promesas. Tuvo que apartar la mirada porque dolía demasiado, porque le recordaba lo que había perdido, música, lo que nunca volvería a tener. Se preguntó si algún día ese dolor se volvería más soportable, si algún día podría pensar en ella, música sin sentir, que se ahogaba. Por ahora, la respuesta era no. Estaba a punto de levantarse y regresar a casa cuando algo captó su atención. Un sonido suave, casi imperceptible al principio, que se abría paso entre el murmullo distante de la ciudad. Era una voz femenina, que cantaba en algún lugar cercano. Fernando frunció el ceño girando la cabeza para identificar de dónde provenía esa melodía. No era una canción moderna, no era algo que pasaran en la radio, era algo diferente, algo que tocaba fibras muy profundas en su memoria. Se puso de pie lentamente, como hipnotizado, siguiendo el sonido que parecía llamarlo. Caminó entre los árboles, esquivando raíces que sobresalían del suelo, acercándose cada vez más a esa voz que ahora se escuchaba más clara, más nítida, más familiar. Su corazón comenzó a latir más rápido, una sensación extraña recorriéndole la columna vertebral. Conocía esa canción. Dios santo, conocía perfectamente esa canción. Era imposible. Música. Tenía que estar imaginándolo. Tenía que ser su mente jugándole una broma cruel. Pero mientras más se acercaba, más seguro estaba. Esa era la misma melodía, las mismas palabras, la misma entonación exacta que su esposa cantaba en sus últimos días de vida, cuando decía que la música la ayudaba a olvidar el dolor. Fernando sintió como sus piernas amenazaban con fallarle, porque lo que estaba a punto de descubrir cambiaría música todo. Fernando emergió de entre los árboles y llegó a una plaza pequeña y arbolizada que no recordaba haber visitado antes. En el centro, sentada en un banco de piedra con un teclado gastado sobre sus piernas, estaba una mujer joven que cantaba con los ojos cerrados,
completamente entregada a la música. Tendría unos 26 años. Vestía ropa sencilla y frente a ella había un cestillo de tela con algunas monedas dispersas en el fondo. La gente pasaba a su lado sin detenerse realmente. Algunos dejaban caer unas cuantas monedas como quien da limosna. Otros ni siquiera volteaban a verla. Pero Fernando estaba completamente paralizado, incapaz de mover un solo músculo, porque aquella voz lo transportaba directamente a la habitación del hospital donde había pasado las últimas semanas junto a su esposa. Isabel, así se llamaba la cantante, según un letrero improvisado a sus pies, tenía una voz simple, pero profundamente emotiva, cargada de una tristeza genuina que se sentía en cada música, nota. No era técnicamente perfecta, no competiría en ningún concurso de canto televisivo, pero había algo en su interpretación que trascendía la técnica, algo que llegaba directo al alma. Ella cantaba como si estuviera contando su propia historia de dolor, como si cada palabra saliera desde un lugar muy profundo de su ser. Fernando sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Lágrimas que había contenido durante meses, que había guardado bajo llave para no parecer débil frente al mundo. La canción hablaba de despedidas, de amores que trascienden la muerte, de promesas que se quedan flotando en el aire, incluso cuando la persona amada ya no está. Cada verso era como una puñalada directa al corazón de Fernando, como si alguien hubiera tomado sus propios pensamientos y los hubiera convertido en música. Su esposa cantaba exactamente esa misma canción durante sus últimas tardes con vida, cuando los doctores ya habían dicho que no había nada más que hacer, cuando solo quedaba acompañarla y hacerle los días más llevaderos. Ella le decía que cantarla hacía olvidar la dor, que la música tenía el poder de transportarla a un lugar donde su cuerpo no dolía, donde podía ser libre aunque fuera por unos minutos. Fernando se sentaba a su lado tomándole la mano, escuchando aquella voz, cada vez más débil, pero nunca menos emotiva. Y ahora, un año después, en medio de un parque en Morelia, una completa desconocida cantaba exactamente las mismas palabras, con la misma emoción, con la misma intensidad, como si supiera todo lo que él había vivido. Era imposible que fuera coincidencia. Tenía que haber alguna explicación, alguna razón por la cual el universo lo había traído hasta aquí, hasta este momento exacto. Isabel continuaba cantando sin abrir los ojos, completamente ajena a la conmoción que estaba causando en aquel hombre, que la observaba desde varios metros de distancia. Una pareja de ancianos se detuvo brevemente, dejó caer algunas monedas en el cestillo y siguió su camino, comentando algo entre ellos. Un grupo de adolescentes pasó corriendo, riendo, fuerte, sin siquiera notar que alguien estaba cantando. Para el mundo, Isabel era solo otra artista callejera más, una de tantas que poblaban los parques de la ciudad, música, buscando ganarse unas monedas para sobrevivir. Pero para Fernando, en ese música momento, ella era mucho más que eso. Era un puente hacia su pasado, era una conexión con la persona que más había amado. Era una señal que no podía ignorar. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas y él no hizo nada por detenerlas. Lloró en silencio, de pie en medio de aquella plaza, mientras la voz de Isabel llenaba el espacio con una tristeza hermosa y devastadora. Nadie lo miraba, nadie le prestaba atención, y eso estaba bien. En ese momento no existía nadie más que él, esa voz, y los recuerdos que amenazaban con ahogarlo. La canción llegó a su punto más emotivo, donde la letra hablaba de un último adiós, de una promesa de reencontrarse en otra vida, de un amor tan y más grande que ni la muerte podría destruirlo. Fernando recordó perfectamente el momento en el hospital, cuando su esposa le cantó esa parte específica mirando directamente a los ojos, apretando su mano con la poca fuerza que le quedaba. Le había dicho que no tuviera miedo, que el amor verdadero nunca muere realmente,
que ella siempre estaría con él de alguna forma. Él había asentido, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta, sintiéndose completamente impotente ante la crueldad del destino. Ahora esas mismas palabras resonaban en el parque, pronunciadas por una voz diferente, pero con la misma carga emocional, con la misma verdad absoluta. Fernando sacó su cartera del bolsillo trasero del pantalón con manos temblorosas, sin apartar la mirada de Isabel. No sabía exactamente por qué lo hacía. Solo sabía que tenía que hacer algo, música, que no podía simplemente irse como si nada. Contó rápidamente los billetes que llevaba encima y encontró $500 que había sacado esa mañana para pagar un servicio que al final no necesitó. Sin pensarlo 2 veces, se acercó lentamente hacia donde estaba Isabel, cuidando de no interrumpir su interpretación. Isabel alcanzó la última nota de la canción, sosteniéndola con los ojos aún cerrados, dejando que la emoción fluyera libremente a través de su voz. Cuando finalmente abrió los ojos, la primera imagen que vio fue la de un hombre de traje parado frente a ella, con lágrimas recorriendo su rostro, depositando un fajo de billetes en su cestillo. Ella parpadeó confundida, tardando unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Miró el dinero, luego a Fernando, luego nuevamente el dinero. No eran monedas, no eran unos cuantos pesos, eran billetes, verdes, música, dólares americanos, más dinero del que había visto junto en meses. Su primer instinto fue pensar que era una broma, que alguien la estaba grabando para hacer un video viral de internet, pero la expresión en el rostro, Fernando, no tenía nada de cómico. Era dolor puro, era reconocimiento, era algo que ella no terminaba de comprender. Fernando se aclaró la garganta, luchando por encontrar las palabras correctas, su voz saliendo apenas como un susurro ronco. Esa canción logró decir finalmente, me hace recordar a alguien muy importante para mí. Isabel sintió como algo se quebraba dentro de su pecho, como sus propios ojos comenzaban a llenarse de lágrimas, sin que supiera exactamente por qué. Había algo en la mirada de ese hombre, algo en la forma en que temblaba su voz, que tocaba una herida que ella también cargaba, y sin poder controlarlo, sin entender qué estaba pasando, comenzó a llorar frente a un completo desconocido que acababa de cambiar su tarde de una forma que ninguno de los dos podría haber anticipado, porque a veces el destino conecta a las personas de formas que desafían toda lógica. Y este era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Las lágrimas de Isabel caían sin control, mojando sus mejillas mientras observaba fijamente al hombre frente a ella. No entendía qué estaba pasando. No comprendía por qué las palabras de ese desconocido habían atravesado sus defensas con tanta facilidad. Llevaba meses cantando en ese parque, recibiendo monedas y miradas indiferentes, construyendo un muro emocional que le permitía sobrevivir día tras día, pero ahora ese muro se había derrumbado en cuestión de segundos por culpa de un hombre que lloraba frente a ella como si acabara de ver un fantasma. Fernando tampoco sabía cómo explicar lo que sentía en ese momento. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todos esos meses de dolor silencioso finalmente encontraran una grieta por donde escapar. Esa canción había sido el himno de los últimos días de su esposa, la melodía que ella tarareaba incluso cuando ya no tenía fuerzas para hablar. Él la había escuchado tantas veces que cada nota estaba grabada en su memoria. Cada palabra era parte de su propio duelo, que ahora, de forma inexplicable, una joven desconocida la cantaba con la misma devoción, música con la misma tristeza profunda. Fernando se pasó una mano por el rostro intentando componerse, pero era inútil. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo ahora salían a borbotones, sin permiso, sin control. Isabel dejó el teclado a un lado con cuidado y se puso de pie lentamente, sin apartar la mirada de Fernando. Había algo en la forma en que él temblaba,
en cómo apretaba los puños, intentando mantener la compostura que le recordaba su propio dolor. Ella también conocía esa sensación de estar roto por dentro, de cargar un peso tan grande que a veces simplemente respirar se volvía un acto de valentía. «¿Está usted bien, señor?», preguntó con voz suave, dando un paso hacia él. Fernando negó con la cabeza, incapaz de mentir en ese momento. No, no estaba bien. No había estado bien desde hacía un año. No sabía si algún día volvería a estarlo. «Esa canción», repitió su voz quebrándose. «Mi esposa la cantaba. Antes de morir ella, cantaba exactamente esa canción». Las palabras salieron como una confesión, como un secreto que había guardado bajo llave y que ahora necesitaba compartir con alguien, aunque fuera una completa extraña. Isabel sintió como su corazón se comprimía dentro de su pecho. Ahora entendía las lágrimas, entendía el gesto del dinero, entendía todo. Este hombre no le había dado $500 por caridad o por impresionarla. Se los había dado porque aquella melodía lo había conectado con alguien que ya no estaba, porque en su voz había encontrado un pedazo de lo que había perdido. Fernando respiró profundo tratando de calmarse, sintiéndose extrañamente vulnerable ante esa joven que lo miraba con una mezcla de compasión y curiosidad. Hacía tanto tiempo que no hablaba de su esposa con nadie. Música, que no compartía su dolor con otra persona. Sus amigos y familiares habían intentado consolarlo al principio, pero con el tiempo todos esperaban que él simplemente siguiera adelante, que superara la pérdida como si fuera algo que pudiera dejarse atrás con suficiente fuerza de voluntad. Nadie entendía que el dolor no desaparecía, solo aprendías a cargarlo de formas diferentes. Ella estaba enferma, continuó Fernando, las palabras fluyendo ahora sin que pudiera detenerlas. Los doctores dijeron que no había nada que hacer. Yo gasté todo lo que pude en tratamientos, en especialistas, en cualquier cosa que prometiera un milagro, pero al final nada funcionó. Isabel escuchaba en silencio, sin interrumpir, permitiéndole desahogarse. Reconocía en su historia ecos de su propia experiencia, la desesperación de ver a alguien que amas deteriorarse sin poder hacer nada. En sus últimos días, Fernando tragó saliva con dificultad. Ella decía que cantar la ayudaba a olvidar el dolor. Cantaba esa misma canción una y otra vez, como si las palabras tuvieran algún poder mágico para alejar el sufrimiento. Y yo me sentaba ahí tomándole la mano, escuchándola, sabiendo que cada día podría ser el último. El sol había descendido más en el horizonte y las luces del parque comenzaban a encenderse tenuamente, bañando la plaza en un resplandor dorado. Algunas personas pasaban cerca de ellos, ajenas a la intensidad del momento que estaban compartiendo dos completos desconocidos. Fernando se sentó en el banco, donde momentos antes Isabel había estado cantando, sintiendo que las piernas ya no lo sostenían. Ella se sentó a su lado, dejando una distancia respetuosa entre ambos, pero ofreciendo su presencia silenciosa como consuelo. «Pensé que con el tiempo dolería menos», admitió Fernando mirando hacia el suelo. «Todos me decían que el tiempo cura las heridas, que eventualmente aprendería a vivir sin ella. Pero ha pasado casi un año, y siento que el dolor solo se transforma, nunca disminuye. Me despierto cada mañana y por un segundo olvido que ella ya no está. Luego la realidad me golpea y tengo que volver a aceptar que se fue». Isabel sintió un nudo en la garganta porque esas palabras resonaban demasiado cerca de su propia verdad. Ella también había perdido a alguien. También sabía lo que era despertar cada día con ese vacío que no se llenaba con nada. «Entiendo más de lo que imagina», murmuró. «Música, Isabel». Su propia voz cargada de emoción. Fernando levantó la mirada y por primera vez realmente la observó. Vio en sus ojos una tristeza similar a la suya, una sombra que hablaba de pérdidas profundas y duelos no resueltos. Cuando la escuché cantar,
Fernando continuó, ahora con voz más firme. Fue como si ella estuviera aquí nuevamente, como si por un momento el tiempo hubiera retrocedido. Música y yo pudiera tenerla de vuelta. Sé que suena absurdo, sé que es imposible, pero eso fue lo que sentí. Isabel negó con la cabeza suavemente. No, es absurdo, le aseguró. La música tiene ese poder. Puede transportarnos a lugares que ya no existen, puede hacernos sentir cerca de personas que ya no están con nosotros. Permanecieron en silencio durante unos instantes, cada uno procesando sus propias emociones, cada uno reconociendo en el otro alma igualmente herida. Fernando finalmente se atrevió a preguntarle directamente, ¿de dónde sacó esa canción? No es algo que se escuche en la radio, no es algo común. Isabel bajó la mirada hacia sus manos, sus dedos entrelazándose nerviosamente. Esa era una pregunta que requería una historia larga, una explicación que ella rara vez compartía con extraños, pero había algo en este hombre, en su dolor genuino, en su vulnerabilidad expuesta, que la hacía querer abrirse. Es una historia complicada, comenzó Isabel, pero si tiene tiempo, puedo contársela. Fernando asintió sin dudarlo. Tenía todo el tiempo del mundo. Por primera vez en meses, no tenía prisa por regresar a su casa vacía. No tenía prisa por escapar de la soledad, porque presentía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría algo fundamental en su comprensión del destino y las coincidencias. Isabel respiró hondo antes de comenzar a hablar, organizando sus pensamientos, decidiendo por dónde empezar una historia que había marcado los últimos años de su vida. Yo también perdí a alguien, dijo finalmente. Su voz, apenas un susurro. Mi mamá era lo único que me quedaba de familia. Mi papá nos abandonó cuando yo era niña, y desde entonces fuimos solo nosotras dos contra el mundo. Fernando la escuchaba atentamente, viendo reflejada en su rostro una tristeza que conocía demasiado bien. Ella se enfermó hace unos años. Continuó Isabel. Música, las palabras saliendo con dificultad. Al principio pensamos que era algo menor, un cansancio normal, nada de qué preocuparse. Música. Pero los síntomas empeoraron, y cuando finalmente fuimos al hospital, los doctores nos dieron las peores noticias posibles. Se detuvo un momento tragando el nudo que se formaba en su garganta. Necesitaba tratamiento constante, hospitalizaciones frecuentes, música, medicamentos caros. Yo trabajaba dando clases de música a niños, pero no era suficiente. Dejé todo, dejé mi trabajo estable, dejé pequeño apartamento y me mudé de vuelta con ella para cuidarla a tiempo completo. Fernando sintió una punzada de empatía. Conocía esa sensación de verlo todo derrumbarse, de tener que tomar decisiones imposibles cuando alguien que amas está en peligro. Durante 2 años, mi vida fue el hospital. Música, Isabel, continuó, su mirada perdida en algún punto lejano del parque. Aprendí los horarios de los doctores. Conocía a cada enfermera por su nombre. Sabía qué días servían la mejor comida en la cafetería. Pasé tantas noches durmiendo en sillas incómodas, tantas madrugadas viendo a mi mamá luchar por seguir adelante. Su voz se quebraba cada vez más. Ella era tan fuerte, tan valiente, incluso cuando el dolor era insoportable. Ella intentaba sonreír para no preocuparme. Me decía que todo iba a estar bien, que pronto saldríamos de ahí, música, y volveríamos a nuestra vida normal. Fernando cerró los ojos brevemente, esas palabras resonando con sus propios recuerdos. Su esposa había sido igual, siempre tratando de protegerlo, incluso cuando era ella quien necesitaba protección. El seguro médico cubría la mayoría de los tratamientos. Música, explicó Isabel. Teníamos suerte en ese sentido, pero aún así, había gastos que yo tenía que cubrir y medicamentos especiales, cosas que el seguro no incluía. Vendí todo lo que tenía de valor. Música, pedí prestado a conocidos. Hice lo que fuera necesario. Una lágrima rodó por su mejilla
y ella la limpió rápidamente con el dorso de la mano. Pero al final, igual que con su esposa, no fue suficiente. Ella falleció hace 6 meses. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Era el silencio de 2 personas que habían caminado por el mismo valle oscuro, que habían experimentado la misma impotencia devastadora. Fernando extendió su mano lentamente y la colocó sobre el hombro de Isabel en un gesto de consuelo. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad absoluta. Isabel asintió aceptando las condolencias, permitiéndose sentir el apoyo de alguien que realmente comprendía. Después del funeral, continuó ella con voz temblorosa, me di cuenta de que no tenía nada. Había gastado todos mis ahorros, había abandonado mi trabajo, había perdido mi apartamento. Me quedé con algunas pertenencias de mi mamá, este teclado que era suyo, y una deuda que todavía estoy pagando poco a poco. Miró hacia el instrumento con cariño, mezclado con tristeza. Entonces empecé a venir aquí al parque. Al principio solo quería tocar música porque era lo único que sabía hacer, lo único que me hacía sentir conectada con ella. Mi mamá me enseñó a tocar cuando era niña. La música siempre fue nuestro lenguaje común. Fernando escuchaba absorto, viendo música, paralelismos entre la historia de Isabel y la suya propia, entendiendo cada decisión que ella había tomado, porque él habría hecho exactamente lo mismo. Con el tiempo, Isabel esbozó una sonrisa triste. Me di cuenta de que la gente dejaba dinero. No era mucho, unas monedas aquí y allá, pero era algo. Me ayudaba a comer, a pagar el cuarto que rento, a sobrevivir un día más. Fernando sentía una mezcla de admiración y tristeza por la joven frente a él. Ella había perdido todo música, y aún así seguía adelante, encontrando formas de sobrevivir cuando habría sido más fácil rendirse. Por eso reaccioné así cuando vi el dinero que usted dejó, admitió Isabel mirando hacia el cestillo, donde todavía reposaban los billetes. Nunca había recibido tanto de una sola vez. Pensé que era un error, que tal vez usted estaba borracho o confundido. Fernando negó con la cabeza. No fue un error, le aseguró. Música, no fue caridad tampoco. Fue gratitud. Gratitud porque su voz me devolvió a mi esposa por unos minutos, porque me permitió recordarla no solo con dolor, sino también con amor. Isabel lo miraba con ojos brillantes, conmovida por la honestidad cruda de sus palabras. Yo canto esa canción, explicó finalmente, llegando a la parte más importante de su historia, porque la letra viene de algo muy especial que encontré durante uno de esos días interminables en el hospital. Fernando se inclinó ligeramente hacia adelante, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo crucial. Un día, mientras caminaba por los pasillos, esperando noticias del doctor de mi mamá, encontré una carta abandonada en una silla. La voz de Isabel tomaba un tono casi irreverente. Estaba escrita a mano, con una caligrafía delicada. Decía cosas hermosas sobre el amor, sobre la despedida, sobre la esperanza de reencontrarse más allá de esta vida. No sé quién la escribió, ni para quién era, continuó Isabel, pero las palabras me tocaron tan profundo que las guardé. Más tarde, cuando mi mamá finalmente descansó, tomé esas palabras y las convertí en música. Fue mi forma de procesar el duelo, de darle sentido al dolor. Fernando sentía como su pulso se aceleraba, una sospecha imposible formándose en su mente. ¿Todavía tiene esa carta?, preguntó con voz tensa. Isabel asintió buscando en el pequeño bolso que llevaba, y consigo. Siempre la cargo, es como un talismán para mí. Sacó un papel doblado, cuidadosamente, ya amarillento en los bordes por el paso del tiempo. Música. Se lo extendió a Fernando. Él lo tomó con manos temblorosas, desdoblándolo lentamente, y cuando sus ojos recorrieron las primeras líneas, el mundo dejó de girar. Reconocía cada palabra, reconocía la caligrafía, reconocía los márgenes manchados por lágrimas antiguas.
porque esa carta la había escrito su esposa en uno de sus últimos días lúcidos, una copia de la carta de despedida que ella le había dado a él, una carta que ella dejó en el hospital para que alguna otra alma en dolor pudiera encontrar consuelo en sus palabras. Fernando levantó la mirada hacia Isabel, su rostro completamente pálido, sus manos temblando tanto que el papel amenazaba con caer. «Dios mío», susurró su voz apenas audible, «esta carta la escribió mi esposa», y en ese instante ambos comprendieron que su encuentro nunca había sido casualidad, sino el cumplimiento de una promesa escrita en palabras que habían esperado pacientemente para unir a dos almas rotas. Isabel observaba la expresión de Fernando transformarse mientras él leía y releía la carta con manos temblorosas. Había algo profundamente conmovedor en ver a un hombre tan compuesto quebrarse por completo ante un pedazo de papel amarillento. «No lo entiendo», murmuró Isabel, su propia voz cargada de confusión y asombro. «¿Cómo es posible? Yo encontré esa carta hace más de un año abandonada en una silla del hospital. No había nombre, no había destinatario. Solo palabras hermosas escritas por alguien que claramente estaba despidiéndose». Fernando asintió lentamente, sus ojos aún fijos en la caligrafía que conocía mejor que la suya propia. «Mi esposa escribió varias copias de esta carta en sus últimos días», Música explicó con voz quebrada. «Una para mí, otras para dejarlas en lugares donde pensó que alguien que estuviera sufriendo pudiera encontrarlas. Ella decía que si sus palabras podían consolar a una sola persona más, entonces su dolor habría tenido algún propósito». Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Fernando, sin que él hiciera nada por detenerlas. «Nunca supe dónde dejó las otras copias. Solo supe que era importante para ella, que quería que su historia, su amor, su fe, llegaran a alguien que lo necesitara». Isabel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Todo comenzaba a tener sentido de una forma que desafiaba la lógica, pero que resonaba profundamente en su corazón. Cuando encontré la carta, Isabel comenzó a explicar, su voz suave pero firme. «Estaba en uno de los peores momentos de mi vida. Música. Mi mamá acababa de salir de una cirugía complicada y los doctores no nos daban muchas esperanzas. Yo caminaba por los pasillos del hospital sin rumbo, tratando de procesar todo, sintiendo que me ahogaba en mi propia desesperación». Hizo una pausa recordando aquel día con claridad dolorosa y, entonces, vi esa silla vacía con el papel doblado encima, como si alguien lo hubiera dejado ahí esperando que yo lo encontrara. Lo leí de pie en medio del pasillo con gente pasando a mi alrededor y fue como si alguien me hubiera abrazado cuando más lo necesitaba. Fernando escuchaba absorto, maravillándose ante la forma en que el universo había tejido sus historias juntas, sin que ninguno de los dos lo supiera. Las palabras hablaban exactamente de lo que yo estaba sintiendo, continuó Isabel, del miedo a perder a alguien amado, de la impotencia ante la enfermedad, pero también de la esperanza de que el amor trasciende la muerte física. Guardé esa carta como un tesoro, y durante los meses siguientes, cuando las cosas se pusieron peor, la leía una y otra vez buscando consuelo. Sus ojos brillaban con lágrimas al recordar. Después de que mi mamá falleció, tomé esas palabras y las convertí en música. Fue mi forma de honrar tanto a ella como a la persona desconocida que había escrito algo tan hermoso. Fernando extendió la carta de vuelta hacia Isabel, con manos todavía temblorosas. «Quédatela», dijo con voz ronca. «Mi esposa quería que llegara a alguien que la necesitara, y claramente esa persona eras tú». Isabel tomó el papel con reverencia, sosteniéndolo como si fuera la cosa más valiosa del mundo, porque, cierto modo, lo era. «Ahora entiendo por qué usted se conmovió tanto al escucharme cantar», murmuró. No era solo la melodía, era escuchar las palabras de su esposa convertidas en música. Era como si ella estuviera hablándole a través de mi voz. Fernando asintió.
incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. La sincronía de todo aquello era imposible de ignorar. De todos los parques en Morelia, él había caminado a ese. De todas las tardes posibles había sido justamente esa. De todas las canciones que Isabel podría haber estado cantando, era precisamente la que su esposa escribió. «No creo en las casualidades», dijo finalmente Fernando, su voz apenas un susurro. «Creo que hay razones para todo, aunque no siempre las entendamos de inmediato. Y creo que este encuentro no fue accidental». Isabel sintió un calor expandirse en su pecho, una sensación de propósito que no había experimentado desde la muerte de su madre. Tal vez toda su pérdida, todo su sufrimiento, la había estado preparando para este momento exacto, para conectar con alguien que entendiera su dolor de una forma que nadie más podría. ¿Puedo preguntarle algo? Isabel se atrevió, después de unos momentos de silencio compartido. Fernando la miró y asintió. ¿Cómo era ella? Su esposa, quiero decir, la mujer que escribió estas palabras tan hermosas. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Fernando. La primera sonrisa genuina que había esbozado en meses era luz pura. Comenzó su voz cargada de nostalgia dulce. Era de esas personas que iluminan cualquier espacio en él y que entran, que hacen que todos a su alrededor se sientan especiales. Tenía una risa contagiosa, una forma de ver el mundo que convertía hasta los días más grises en algo soportable. Se detuvo organizando sus pensamientos, permitiéndose recordar sin que el dolor lo paralizara. Le encantaba la música, igual que a ti. Tocaba piano y cantaba en la iglesia los domingos. Decía que la música era el lenguaje del alma, que podía expresar cosas que las palabras simples no alcanzaban. Isabel escuchaba con atención, construyendo en su mente la imagen de una mujer a la que nunca conoció, pero que ya sentía cercana. Cuando se enfermó, continuó Fernando, su voz bajando de tono. Nunca perdió esa luz. Incluso en los días más oscuros, ella encontraba razones para sonreír, para agradecer. Me enseñó más sobre valentía en sus últimos meses de vida que lo que yo había aprendido en 36 años. Hizo una pausa tragando con dificultad música y me hizo prometer que no me quedaría atrapado en el dolor, que seguiría viviendo, que encontraría formas de ser feliz nuevamente. ¿Y lo ha logrado?, preguntó Isabel suavemente. Fernando negó con la cabeza. No he estado perdido desde que ella se fue. Me levanto, voy a trabajar, hago lo que tengo que hacer, pero todo se siente vacío, sin sentido. He estado simplemente existiendo, no viviendo. La honestidad cruda de sus palabras resonó en el espacio entre ellos. Isabel entendía perfectamente esa sensación, porque ella también la había experimentado. Yo tampoco he sabido cómo seguir adelante, admitió. Desde que mi mamá falleció, siento que solo estoy esperando que pase el tiempo, que el dolor disminuya. Música, que algo cambie. Pero nada cambia realmente. Solo aprendes a cargar el peso de forma diferente. Se miraron mutuamente, y en ese intercambio silencioso hubo un reconocimiento profundo. Eran dos almas igualmente heridas, navegando el mismo océano oscuro de la pérdida, y de alguna forma inexplicable el destino los había puesto en el camino del otro. Fernando sintió algo moverse dentro de su pecho, algo que había estado dormido durante meses. No era atracción romántica, todavía no. Música era algo más fundamental. Era la sensación de ser comprendido, de no estar solo, de que tal vez, solo, tal vez, había una razón para seguir adelante. ¿Te gustaría caminar un poco?, propuso Fernando, sorprendiéndose a sí mismo con la sugerencia. Isabel miró hacia su teclado y el sextillo con el dinero. Creo que por hoy es suficiente, dijo con una sonrisa pequeña pero genuina. Guardó el dinero en su bolso, recogió sus cosas, y cuando Fernando extendió su brazo en un gesto caballeroso, ella lo tomó sin dudar. Porque a veces la sanación comienza cuando dos personas rotas
deciden no caminar solas. Caminaron por el parque sin un destino fijo, dejando que sus pies los guiaran mientras el sol terminaba de descender en el horizonte, y las luces artificiales tomaban el control de la iluminación. Fernando llevaba sus manos en los bolsillos, su postura más relajada que cuando había llegado al parque horas atrás. Isabel caminaba a su lado abrazando su bolso contra su pecho, todavía procesando la increíble serie de eventos que habían transformado una tarde común en algo extraordinario. Pasaron junto a familias que disfrutaban helados, parejas tomadas de la mano, ancianos sentados en bancas, alimentando palomas. La vida continuaba su curso normal para todos los demás, pero para ellos dos, música, el mundo había cambiado irrevocablemente. «Cuéntame más sobre ti», pidió Fernando, después de varios minutos de silencio cómodo. «Aparte de la música, ¿qué te apasiona? ¿Qué soñabas hacer antes de que todo se complicara?» Isabel sonrió con nostalgia, recordando la persona que había sido antes de que la enfermedad de su madre consumiera su vida. «Quería ser compositora profesional», admitió. «Había empezado a escribir mis propias canciones. Tenía planes de grabar un demo, tal vez intentar conseguir un contrato pequeño con alguna disquera independiente. Nada del otro mundo, solo hacer lo que amaba y tal vez ganarte la vida con ello». Su voz se llenó de melancolía al hablar de sueños que ahora parecían imposiblemente lejanos. «¿Y por qué dejaste de perseguir eso?», preguntó Fernando, aunque sospechaba la respuesta. Isabel se encogió de hombros. «La vida decidió por mí. Cuando mi mamá enfermó, todo lo demás tuvo que pasar a segundo plano. Los sueños artísticos no pagan facturas médicas ni alimentan a nadie. Tuve que ser práctica, tuve que crecer rápido, tuve que aceptar que a veces la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas enfrentar». Hablaba sin amargura, solo con la aceptación cansada de alguien que había madurado a la fuerza. «Pero la música nunca me abandonó del todo», continuó con más luz en su voz. «Seguía componiendo en mi mente mientras cuidaba a mi mamá. Seguía tarareando melodías mientras lavaba platos o limpiaba su habitación. Y ahora cantando en el parque, es como si hubiera encontrado una forma diferente de vivir mi pasión, aunque no sea exactamente como lo había planeado». Fernando la escuchaba con admiración creciente. Esta joven había enfrentado adversidades que habrían quebrado a muchas personas, y aún así mantenía su espíritu intacto, su amor por la música vivo. «Nunca es tarde para retomar los sueños», sugirió Fernando. «Tal vez solo necesitan adaptarse a las nuevas circunstancias». Isabel lo miró con curiosidad, preguntándose si ese consejo era tanto para ella como para él mismo. «¿Y tú?», preguntó Isabel, devolviendo la atención hacia Fernando. «¿A qué te dedicas, aparte de caminar por parques y hacer llorar a cantantes callejeras con gestos generosos?», agregó ese último comentario, con un toque de humor ligero que hizo que Fernando soltara una risa breve pero genuina. «Soy empresario», respondió sin entrar en demasiados detalles. «Tengo inversiones en diferentes negocios, propiedades, algunas cosas que heredé de mi familia y otras que construí yo mismo. Es un trabajo que me da libertad económica, pero que honestamente ha perdido todo su sentido desde que mi esposa, música, murió». La honestidad con la que hablaba sorprendía incluso a él mismo. Normalmente era reservado con su vida personal, especialmente con extraños. Pero Isabel no se sentía como una extraña. Se sentía como alguien que entendería sin juzgar. Ella solía decirme, música, que el dinero era solo una herramienta, que lo importante era con él, cómo lo usabas para mejorar vidas, incluyendo la tuya propia, pero ahora simplemente se acumula en cuentas bancarias sin que yo sepa qué hacer con él. Hizo un gesto amplio con la mano. «Puedo comprar cualquier cosa, material que quiera, pero lo único que realmente deseo es algo que ninguna cantidad de dinero puede traer de vuelta». Isabel asintió comprensivamente. El dinero nunca había sido su problema principal, pero
entendía la lección más profunda. Había cosas invaluables que ni la riqueza ni la pobreza podían cambiar. Llegaron a una parte más apartada del parque, donde había un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo artificial. Se detuvieron en el centro del puente, apoyándose en la baranda, observando cómo el agua fluía lentamente debajo de ellos, reflejando las luces del parque. Es curioso, reflexionó Fernando en voz alta, cómo dos personas que no se conocían hace unas horas pueden sentirse tan conectadas. Isabel sabía exactamente a qué se refería. Había una familiaridad entre ellos que normalmente tomaría meses desarrollar, una comprensión mutua nacida de experiencias paralelas de pérdida, música y dolor. Mi mamá solía decir que las personas entran a nuestras vidas por alguna razón, compartió Isabel, que no hay encuentros casuales, solo citas divinas que a veces no entendemos hasta mucho después. Fernando giró su cabeza para mirarla directamente. ¿Crees en eso? ¿En que todo tiene un propósito? Isabel consideró la pregunta seriamente antes de responder. Después de todo lo que he pasado, necesito creer que sí. Necesito creer que todo este dolor, toda esta lucha me está llevando hacia algo mejor. Porque si no hay propósito, música así es solo caos aleatorio, entonces no sé cómo seguir levantándome cada mañana. Sus palabras resonaron profundamente en Fernando, quien había estado luchando con esas mismas preguntas existenciales durante un año entero. Tal vez la respuesta no estaba en entender el por qué, sino en encontrar con quién compartir el viaje. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto?, preguntó Fernando después de unos momentos de contemplación silenciosa. Isabel lo miró expectante. Música, que esta es la primera vez en un año que he podido hablar de mi esposa sin sentir que me ahogo en el dolor. Es la primera vez que recuerdo los buenos momentos, música sin que el peso de su ausencia me aplaste. Su voz estaba llena de asombro genuino. No sé si es porque tú entiendes, porque has pasado por algo similar, música, o si es porque de alguna forma misteriosa, mi esposa nos conectó a través de esa carta. Pero sea lo que sea, me siento más ligero que en meses. Isabel sintió lágrimas acumularse en sus ojos, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado antes. Eran lágrimas de alivio, de conexión, de esperanza. Yo siento lo mismo, música admitió. Es la primera vez que mi mamá murió que no me siento completamente sola en mi dolor. Se miraron bajo la suave luz del parque, y en ese momento algo cambió sutilmente. Entre ellos, la semilla de algo nuevo había sido plantada, algo que con tiempo y cuidado podría florecer en algo hermoso. Fernando sacó su teléfono del bolsillo. Dame tu número, pidió. No quiero que este encuentro sea algo de una sola vez. Me gustaría seguir conversando si tú quieres. Isabel asintió sin dudar. Intercambiaron números, y cuando se despidieron esa noche con un abrazo largo, sincero, ambos supieron que sus vidas acababan de tomar un rumbo completamente nuevo. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Que Dios bendiga tu corazón y te recuerde que nunca estás solo en dolor. Los días siguientes se convirtieron en algo que ninguno de los dos había anticipado. Fernando y Isabel comenzaron a enviarse mensajes de texto por las mañanas, compartiendo pensamientos simples sobre el clima, sobre canciones que escuchaban, sobre recuerdos que aparecían sin aviso. Esos intercambios breves fueron evolucionando hasta convertirse en conversaciones largas que se extendían hasta altas horas de la noche. Fernando descubrió que hablar con Isabel era fácil, natural, como si se conocieran desde hace años en lugar de días. Ella tenía una forma de ver el mundo que le recordaba a su esposa, pero al mismo tiempo era completamente única, fresca, música, llena de perspectivas que él nunca había considerado. Isabel, por su parte, encontró en Fernando a alguien que realmente escuchaba, que no minimizaba su dolor, ni le decía que debía superarlo rápido. Él entendía que el duelo no tiene un cronograma establecido,
que algunos días son más difíciles que otros sin razón aparente. Decidieron verse nuevamente 3 días después de su primer encuentro, esta vez en un café pequeño del centro de Morelia, Música, que servía el mejor chocolate caliente de la ciudad. Cuando Fernando llegó y la vio esperándolo en una mesa junto a la ventana, su corazón dio un vuelco extraño que no supo cómo interpretar. Isabel, que había llegado temprano, nerviosa, sin saber exactamente por qué, arreglándose más de lo que normalmente lo hacía para ir a cualquier lugar. Se saludaron con un abrazo que duró un poco más de lo socialmente normal. Música, ninguno de los dos queriendo ser el primero en soltar, se sentaron y ordenaron sus bebidas, iniciando la conversación con temas ligeros antes de adentrarse en territorios más profundos, como inevitablemente sucedía entre ellos. He estado pensando mucho en nuestra conversación, comenzó Fernando, revolviéndose su chocolate con una cucharita, sobre los propósitos, sobre las razones por las que las personas se cruzan en nuestras vidas. Isabel asintió esperando que continuara. Toda mi vida he sido muy racional, muy lógico. Construí mi fortuna analizando números, tomando decisiones basadas en datos y proyecciones. Pero lo que nos pasó a nosotros no tiene ninguna explicación racional. Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Las probabilidades de que tú encontraras específicamente la carta de mi esposa entre miles de personas que pasan por ese hospital, música, de que la convirtieras en música, de que yo caminara por ese parque exactamente cuando tú estabas cantando, música, de que todo se alineara perfectamente para que nos encontráramos, son astronómicamente bajas. Isabel lo escuchaba con atención, sintiendo exactamente lo mismo. Y sin embargo, sucedió, concluyó Fernando, lo cual me hace pensar que tal vez mi esposa tenía razón sobre muchas cosas que yo solía descartar como pensamiento positivo, ingenuo. Sus ojos brillaban con una intensidad nueva. Tal vez realmente hay fuerzas más grandes y trabajando, conectando personas que necesitan encontrarse. Isabel tomó un sorbo de su chocolate antes de responder, dejando que el calor dulce la reconfortara. Mi mamá era muy creyente. Música, compartió. Siempre decía que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso cuando ese plan incluye sufrimiento que no entendemos en el momento. Su voz se suavizó al recordar, durante su enfermedad. Yo cuestionaba mucho eso. Me preguntaba qué tipo de plan divino incluiría tanto dolor para una persona tan buena, tan pura. Me enojaba con Dios, le reclamaba en mis oraciones nocturnas. Fernando entendía perfectamente ese enojo porque él también lo había experimentado. Pero ahora, continuó Isabel, empiezo a ver conexiones que antes no podía ver. Música. Mi mamá me enseñó música desde pequeña. Esa fue la herramienta que me permitió sobrevivir después de su muerte. Ella necesitó tratamientos constantes en ese hospital específico, y lo que me llevó a caminar por esos pasillos donde encontré la carta. La carta me dio las palabras para crear una canción que mantiene viva su memoria, música, y que de alguna forma también mantenía viva la memoria de tu esposa. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de formas que ninguno había anticipado. Y esa canción te trajo a ti hacia mí en el momento exacto en que ambos necesitábamos saber que no estamos solos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabel. Tal vez todo tuvo un propósito que solo ahora podemos empezar a comprender. Fernando extendió su mano a través de la mesa y tomó la de Isabel con suavidad, un gesto que a ambos les pareció completamente natural. «Quiero mostrarte algo», dijo Fernando después de unos momentos. Sacó su cartera, y de ella extrajo cuidadosamente un papel doblado, la copia original de la carta que su esposa le había dado. La colocó en la mesa junto a la taza de chocolate. «Esta es mi música copia, la que ella me entregó directamente antes de morir». Isabel observó el papel con reverencia, notando las similitudes con el que ella y cargaba.
Quiero que las leas lado a lado, la tuya, música, y la mía. Isabel sacó su propia carta del bolso y las colocaron una junto a la otra sobre la mesa. Las palabras eran idénticas. La caligrafía era la misma, pero había algo más que ambos notaron al verlas juntas. En la esquina inferior derecha de cada carta había una pequeña frase adicional que era diferente en cada una. En la carta de Fernando decía: «Para mi amor eterno, que tu vida continúe siendo hermosa». En la carta de Isabel decía: «Para quien encuentre estas palabras, que sepas que no estás solo en tu dolor». Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su esposa había personalizado cada carta sabiendo que llegarían a personas diferentes con necesidades diferentes. Había puesto intención en cada palabra, propósito en cada mensaje. «Hay algo más que necesito contarte», dijo Isabel, y su voz temblando ligeramente, algo que no mencioné el otro día porque no sabía si era importante. «Música, pero ahora creo que sí lo es». Fernando la miró con atención completa. Cuando encontré la carta en el hospital, no estaba simplemente abandonada en una silla, estaba colocada de una forma muy deliberada, como si alguien la hubiera dejado ahí específicamente para que fuera encontrada. Hizo una pausa recordando ese día con claridad renovada, y había una fecha escrita a lápiz en la parte de atrás del papel, tan tenue que apenas se notaba. No le di importancia en ese momento, pero ahora la recuerdo perfectamente. Volteó su carta y ambos se inclinaron para ver. Efectivamente, con letra casi invisible, había una fecha escrita. Fernando sintió como su corazón se detenía por un segundo. Era la fecha exacta de la muerte de su esposa, el día en que ella había partido. «Dios mío», susurró Fernando, su voz quebrándose completamente. Ella dejó estas cartas el mismo día que murió. Fue de las últimas cosas que hizo. La magnitud de ese gesto, el amor y la esperanza que había puesto en esas palabras finales, los golpeó a ambos con una fuerza devastadora y hermosa. Al mismo tiempo, Isabel comenzó a llorar abiertamente. Fernando la imitó, sin importarles que estuvieran en un café público rodeados de otras personas. En ese momento comprendieron algo fundamental. Su encuentro no solo no había sido casualidad, era el cumplimiento de una promesa póstuma, un último acto de amor de una mujer que incluso en sus momentos finales pensaba en cómo aliviar el sufrimiento de otros. Y con esa revelación, ambos sintieron un cambio profundo, como si algo que había estado roto dentro de ellos comenzara finalmente a sanar. Las semanas que siguieron a esa revelación transformaron completamente la dinámica entre Fernando e Isabel. Los encuentros casuales se convirtieron en citas planificadas. Música. Los mensajes de texto evolucionaron en llamadas telefónicas largas y lentamente, pero inevitablemente, música. La amistad comenzó a teñirse de algo más profundo. Fernando se encontró pensando en Isabel a todas horas, esperando con anticipación el momento de volver a verla, sonriendo como no lo había hecho en más de un año. Isabel experimentaba sensaciones similares, una mezcla de emoción y culpa, porque parte de ella sentía que era demasiado pronto, que honrar la memoria de su madre significaba mantener su dolor intacto. Pero la otra parte, la parte más sabia, entendía que su madre nunca habría querido que ella se quedara atrapada en la tristeza. Música. Un sábado por la tarde, Fernando invitó a Isabel a su casa por primera vez. Ella aceptó con nerviosismo, preguntándose qué revelaría ese espacio sobre el hombre que cada día ocupaba más lugar en su corazón. La casa era grande, pero acogedora, decorada con gusto, pero sin ostentación. Había fotografías por todas partes, recuerdos de una vida compartida, música que Fernando había mantenido intactos como un santuario. Isabel caminó por las habitaciones con respeto, observando las fotos de una mujer hermosa, de sonrisa radiante, sintiendo gratitud hacia alguien que nunca conoció,
pero que de alguna forma había hecho posible este momento. Música. No he cambiado nada desde que ella murió, admitió Fernando, su voz cargada de emoción contenida. Todos me dicen que debería empacar sus cosas, redecorar, seguir adelante, pero no he podido. Cada objeto aquí tiene una música historia. Cada fotografía es un momento que no quiero olvidar. Isabel se acercó a él y tomó su mano suavemente. No tienes que cambiar nada, le aseguró. Honrar su memoria no significa olvidarla, significa llevarla contigo mientras construyes algo nuevo. Esas palabras resonaron y profundamente en Fernando porque venían de alguien que realmente entendía, que también cargaba sus propios recuerdos como tesoros irreemplazables. Se sentaron en la sala y Fernando le mostró más fotografías contándole historias de su esposa, riéndose con algunos recuerdos y llorando con otros. Isabel escuchaba cada palabra, conociendo a través de esas anécdotas a la mujer extraordinaria que había escrito aquellas palabras que cambiaron su vida. Ella habría querido conocerte, dijo Fernando con certeza absoluta. Le habrías caído muy bien. Compartían la misma pasión por la música, la misma forma de ver belleza en lugares donde otros solo ven dolor. Isabel sintió lágrimas acumularse en sus ojos. Yo también habría querido conocerla, respondió sinceramente, y de alguna forma siento que la conozco a través de sus palabras, a través de ti, a través de la forma en que su amor sigue impactando vidas incluso después de su partida. Esa tarde marcó un antes y un después en su relación. Fernando tomó una decisión que llevaba semanas considerando. Quiero ayudarte con tu música, anunció con determinación, no como caridad, sino como inversión en algo que creo que merece ser escuchado por el mundo. Isabel comenzó a protestar, pero él levantó una mano gentilmente. Escúchame, tú tienes talento real, música, historias auténticas que contar, una voz que merece ser amplificada. Déjame ayudarte a grabar tus canciones profesionalmente, música, a crear un demo que puedas presentar, a darte las herramientas que necesitas para perseguir ese sueño que dejaste en pausa. Sus ojos brillaban con entusiasmo genuino, con propósito renovado. Mi esposa siempre decía que el dinero debía usarse para crear belleza en el mundo. ¿Y qué mejor forma de honrar su memoria que ayudando a alguien a compartir su arte? Isabel no sabía qué decir, abrumada por la generosidad del gesto. No sé si puedo aceptar algo así, murmuró. Es demasiado. Música. Fernando negó con la cabeza firmemente. No es demasiado. Es exactamente lo correcto. Y además, agregó con una sonrisa suave. Esto también es egoísta de mi parte. Quiero escuchar más de tu música. Quiero ver crecer tu talento. Quiero ser parte de algo significativo nuevamente. Isabel sintió como su corazón se expandía con gratitud y algo más, algo que todavía no se atrevía a nombrar, pero que se sentía cálido y prometedor. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Fernando cumplió su promesa conectando a Isabel con productores musicales, pagando tiempo de estudio, proporcionándole los recursos que necesitaba para dar vida a sus composiciones. Pero más allá del apoyo material, le dio algo mucho más valioso. Creyó en ella cuando ella misma había dejado de creer. Juntos pasaban horas en el estudio, Fernando escuchando cada toma, ofreciendo opiniones honestas, celebrando cada pequeño avance. Isabel floreció, bajo esa atención y apoyo, su confianza regresando gradualmente, su voz volviéndose más fuerte y música segura. Durante ese tiempo decidieron hacer algo especial juntos. Compusieron una canción nueva combinando las palabras originales de la carta con versos nuevos que reflejaban su propio viaje de sanación. La llamaron Promesa Cumplida. Música. Un tributo tanto a la esposa de Fernando como a la madre de Isabel, un reconocimiento del milagro que las había unido. Música.
La letra hablaba de pérdida y esperanza, de finales y nuevos, y comienzos, de cómo el amor verdadero encuentra formas de continuar incluso después de la muerte. Cuando terminaron de grabarla, ambos lloraron al escuchar el resultado final. Era hermosa, auténtica, cargada de toda la emoción que habían vivido. Era su historia convertida en música, su dolor transformado en algo que podría consolar a otros que atravesaban situaciones similares. Pero más que allá de la música, algo más estaba creciendo entre ellos. Las miradas duraban un poco más de lo necesario. Los abrazos se volvieron más frecuentes y prolongados. Las sonrisas aparecían espontáneamente cada vez que estaban juntos. Una noche, después de una sesión particularmente emotiva en el estudio, Fernando e Isabel caminaban por las calles de Morelia bajo un cielo estrellado. Se detuvieron en Pau, el mismo parque donde se habían conocido meses atrás, sentándose en la misma banca donde todo había comenzado. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Fernando, suavemente. Isabel negó con la cabeza. Hace exactamente 4 meses que nos conocimos. Ambos se maravillaron ante cómo el tiempo había pasado volando, y a la vez sentía como si se conocieran de toda la vida. Fernando giró su cuerpo hacia ella, tomando ambas manos de Isabel entre las suyas. Estos meses contigo han sido los más significativos desde que perdí a mi esposa, confesó con voz temblorosa. Me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre, la capacidad de sentir esperanza, de imaginar un futuro que no sea solo dolor vacío. Isabel sentía su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Yo siento lo mismo, susurró. Tú me mostraste que es posible honrar a quienes perdimos mientras construimos algo nuevo. Fernando se acercó lentamente, dándole tiempo de alejarse si quería, pero Isabel no se movió. Se quedó ahí, esperando, deseando. Cuando sus labios finalmente se encontraron fue suave, tierno, cargado de meses de conexión emocional que ahora encontraba expresión física. No era un beso apasionado de película, era algo más profundo, más significativo. Era el beso de 2 personas que habían caminado por el valle de sombras y habían decidido caminar juntas hacia la luz. Y en ese momento, bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de su primer encuentro, supieron que lo que sentían era real, era sano, y era exactamente lo que ambos necesitaban, música, para finalmente empezar a vivir nuevamente. 3 meses después de aquel primer beso bajo las estrellas, la vida de Fernando e Isabel, música, había cambiado de formas que ninguno de los dos habría imaginado posible. Su relación había florecido naturalmente, sin prisa, pero sin pausa, construyendo sobre la base sólida de comprensión mutua y sanación compartida. Fernando había ayudado a Isabel a grabar un álbum completo de 10 canciones, cada una contando historias de amor, pérdida, esperanza y renovación. La música de Isabel había comenzado a circular en redes sociales, ganando seguidores que se conectaban con la autenticidad cruda de sus letras y la emotividad de su voz. Algunas estaciones de radio locales habían empezado a tocar sus canciones, especialmente Promesa Cumplida, que resonaba profundamente con cualquiera que hubiera experimentado pérdida. Pero el momento más importante estaba por llegar. El Ayuntamiento de Morelia había organizado un festival cultural en la plaza principal de la ciudad, un evento anual que atraía a miles de personas de toda la región. Isabel había sido invitada a presentarse como música de los actos principales, una oportunidad que meses atrás habría parecido un sueño imposible. La noche del evento, mientras Isabel se preparaba en el camerino improvisado detrás del escenario, sus manos temblaban de nervios y emoción. Fernando estaba con ella, ofreciendo palabras de aliento, recordándole todo el camino que habían recorrido juntos desde aquel primer encuentro en el parque. ¿Y si me equivoco?, preguntó Isabel, su voz traicionando la ansiedad que sentía. ¿Y si mi voz falla? ¿Y si la gente
¿No conecta con mis canciones? Fernando tomó su rostro entre sus manos, con suavidad, mirándola directamente a los ojos. Entonces te equivocas y está bien, le aseguró con una sonrisa tranquilizadora. Pero no vas a fallar, Isabel. Tu voz es hermosa, tus canciones son genuinas, y la gente va a sentir cada palabra porque viene de un lugar real. Besó su frente con ternura, y sin importar lo que pase allá afuera, yo voy a estar orgulloso de ti, porque ya has ganado la batalla más difícil. Ya sobreviviste a lo peor. Ya te levantaste de las cenizas. Ya recuperaste tu voz y tu sueño. Isabel sintió como las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje, pero las contuvo respirando profundo. Gracias, susurró, por todo, por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía, por apoyarme en cada paso, por ser exactamente lo que necesitaba cuando más perdida estaba. Fernando sonrió con esa calidez que la hacía sentir segura. Tú hiciste lo mismo por mí, le recordó. Me devolviste la capacidad de sentir, de soñar, de vivir música y no solo existir. Somos un equipo, Isabel, siempre. Un asistente de producción tocó la puerta del camerino avisando que faltaban 10 minutos para su presentación. Isabel respiró hondo una última vez, ajustó el micrófono inalámbrico en su oído y caminó hacia el escenario con Fernando a su lado. La plaza estaba completamente llena. Miles de personas se congregaban frente al escenario principal. Familias con niños en los hombros, parejas tomadas de la mano, grupos de amigos compartiendo botanas y bebidas. Las luces del escenario iluminaban dramáticamente el espacio, mientras la música de fondo se desvanecía y el presentador subía para introducir al siguiente acto. Damas y caballeros, anunció con voz entusiasta. Tenemos el privilegio de presentar a una artista local que ha cautivado corazones con su música honesta y emotiva. Ella cantaba en nuestros parques hace solo unos meses, y ahora sus canciones están llegando a toda la región. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a Isabel Mendoza. La multitud estalló en aplausos y gritos de ánimo mientras Isabel subía al escenario, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que podía salirse de su pecho. Las luces la cegaban momentáneamente, pero pronto sus ojos se ajustaron. Buscó entre la multitud y encontró a Fernando parado en el área lateral del escenario, sonriéndole con orgullo absoluto. Esa imagen le dio toda la confianza que necesitaba. Se acercó al micrófono central su guitarra acústica, colgando de su hombro, y esperó a que el ruido disminuyera antes de hablar. «Buenas noches, Morelia», dijo con voz clara y firme. «Esta noche quiero compartir con ustedes canciones que nacieron del dolor, pero que crecieron con esperanza». La multitud respondió con más aplausos. Isabel comenzó con una canción suave, íntima, sobre perder a su madre y aprender a seguir adelante. Su voz llenaba la plaza con una emotividad que hacía que la gente dejara de hablar música y simplemente escuchara. Algunas personas en la audiencia comenzaron a sacar pañuelos para limpiarse lágrimas, conectando con las palabras que hablaban de experiencias universales de pérdida y amor. Canción tras canción, Isabel fue ganando más confianza, su presencia escénica floreciendo ante los ojos de miles. Entre canciones, compartía pequeñas historias sobre el origen de cada composición, creando una intimidad con la audiencia, a pesar del tamaño del evento. Fernando la observaba desde el costado del escenario, completamente cautivado, maravillándose ante la transformación de la joven tímida música. Cantaba en el parque por monedas a esta artista segura que comandaba la atención de toda una ciudad. Después de 4 canciones, Isabel hizo una pausa más larga. La siguiente canción es muy especial para mí, anunció su voz cargándose emoción. La escribí junto a alguien que cambió mi vida de formas que nunca podré agradecer lo suficiente. Buscó a Fernando con la mirada, y él le devolvió una sonrisa llena de amor. Esta canción habla de cómo a veces las personas que perdemos nos siguen guiando.
conectándonos con quienes necesitamos encontrar. La multitud guardó un silencio expectante. Se llama promesa cumplida. Los primeros acordes resonaron por los altavoces y la plaza entera pareció contener la respiración. Isabel comenzó a cantar con los ojos cerrados, dejando que la emoción fluyera libremente a través de su voz. La letra hablaba de la carta que había encontrado, del encuentro en el parque, música de dos almas rotas que sanaron mutuamente. Aunque la audiencia no conocía la historia completa detrás de las palabras, todos podían sentir la verdad en cada nota. Fernando sintió lágrimas rodando por sus mejillas sin intentar detenerlas. Recordó a su esposa, escribiendo esas cartas en sus últimos días. Música, poniendo tanto amor en no se onere, cada palabra, confiando en que llegarían a quien las necesitara, y habían llegado. Habían cumplido su propósito de la forma más hermosa posible. Cuando Isabel alcanzó el coro, algo mágico sucedió. La gente comenzó a encender las linternas de sus teléfonos celulares, creando un mar de luces que se movían suavemente al ritmo de la música. La plaza entera se transformó en un santuario de luz y emoción compartida. Isabel abrió los ojos y vio ese espectáculo, sintiendo como su corazón se expandía tanto que dolía de la forma más hermosa. Esta era la razón por la que hacía música, para crear momentos como música, para conectar almas a través de melodías y palabras honestas. Cuando la canción terminó, hubo un segundo de silencio absoluto antes de que la plaza estallara en el aplauso más fuerte de la noche. La gente gritaba, lloraba, abrazaba a quienes tenían al lado. Isabel se inclinó en una reverencia profunda, agradecida hasta el alma. Y cuando sus ojos encontraron nuevamente a Fernando, entre la multitud, música, ambos supieron que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Isabel terminó su presentación con 2 canciones más, cada una recibida con entusiasmo creciente por la multitud. Cuando finalmente bajó del escenario, fue recibida por Fernando con un abrazo que la levantó del suelo, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. «Lo hiciste increíble», le susurró Fernando al oído. «Estoy tan orgulloso de ti que no encuentro palabras». Isabel se aferró a él todavía temblando por la adrenalina del momento. Alrededor de ellos, organizadores del evento y otros artistas se acercaban para felicitarla, ofreciendo tarjetas de contacto, hablando de futuras colaboraciones. La vida de Isabel estaba cambiando frente a sus ojos y Fernando estaba ahí para presenciarlo y celebrarlo con ella. Después del evento, caminaron juntos por las calles de Morelia, todavía iluminadas por las decoraciones del festival. La ciudad entera parecía estar de celebración, y ellos formaban parte de esa alegría y colectiva. Se detuvieron en el mismo parque donde se habían conocido 7 meses atrás, ese lugar que ahora tenía un significado sagrado para ambos. Se sentaron en su banca favorita, la misma donde Fernando había escuchado a Isabel cantar, y por primera vez, donde había dejado 0-0 sin imaginar que ese gesto simple cambiaría ambas vidas para siempre. «¿Recuerdas ese día?», preguntó Isabel, recostando su cabeza en el hombro de Fernando. Él asintió pasando su brazo alrededor de ella. «Recuerdo cada detalle», respondió Fernando suavemente. «Recuerdo cómo me sentía antes de escucharte cantar, completamente perdido, sin dirección, sin esperanza. Y recuerdo el momento exacto en que tu voz atravesó mi dolor y tocó algo que pensé que había muerto con mi esposa». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Durante un año entero creí que mi vida había terminado, que lo mejor que podía esperar era simplemente sobrevivir día a día hasta que eventualmente me reuniera con ella». Su voz se quebraba ligeramente, pero continuó. «Pero entonces apareciste tú cantando las palabras de ella, cargando el mismo dolor que yo cargaba, y me mostraste que la vida puede sorprenderte incluso cuando crees que ya no queda nada». Isabel levantó la cabeza para mirarlo directamente a los ojos. «Yo sentía exactamente lo mismo», admitió.
Después de que mi mamá murió, simplemente existía moviendo mis piezas por el tablero sin propósito real. Cantaba en este parque no porque tuviera sueños, sino porque era lo único que sabía hacer. Una lágrima rodó por su mejilla, y, entonces, llegaste tú con tus propias heridas, con tu propia historia de pérdida, y me recordaste que todavía había razones para soñar, para crear, para vivir. Miraron en silencio durante unos momentos, comunicándose sin palabras todo lo que habían significado el uno para el otro durante estos meses de sanación compartida. Fernando tomó ambas manos de Isabel entre las suyas, respiró profundo, como reuniendo coraje, y habló con una seriedad que ella no había escuchado antes. Isabel, estos 7 meses contigo han sido los más significativos de mi vida, y eso incluye todos los años anteriores. Su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos permanecían firmes en los de ella. Me enseñaste que es posible honrar el pasado mientras construyes un futuro, que amar nuevamente no significa olvidar el amor anterior. Hizo una pausa buscando las palabras exactas. Mi esposa siempre quiso que yo fuera feliz, incluso después de que ella partiera. Y música, yo creo, profundamente creo que ella, de alguna forma nos conectó, que esa carta fue su forma de asegurarse de que yo no me quedaría solo para siempre. Isabel sentía su corazón latiendo tan fuerte que le costaba respirar, presintiendo hacia dónde se dirigía esta conversación. El amor que sentí por mi esposa nunca va a desaparecer, continuó Fernando, pero he descubierto algo hermoso. El amor no se divide, se multiplica. Puedo amar su memoria y al mismo tiempo construir algo nuevo contigo, música, sin que una cosa disminuya la otra. Sus ojos brillaban con lágrimas y determinación. Te amo, Isabel, no como reemplazo de lo que perdí, música, sino como algo completamente nuevo y hermoso que nunca esperé encontrar. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de verdad absoluta y vulnerabilidad. Isabel sintió como las lágrimas comenzaban a fluir libremente, pero eran lágrimas de alegría, de alivio, de amor correspondido. Yo también te amo, Fernando, respondió con voz temblorosa, pero firme. Y tienes razón sobre el amor que se multiplica. Yo amé a mi mamá con todo mi corazón, y ese amor permanece intacto. Música dentro de mí. Pero hay espacio para más amor, para amarte a ti de una forma diferente, pero igualmente profunda. Sonrío a través de las lágrimas. Durante meses sentí culpa por estos sentimientos, como si estar feliz contigo significara traicionar la memoria de mi mamá. Pero luego comprendí que ella nunca habría querido que, música, yo me quedara atrapada en el dolor. Fernando asintió vigorosamente, entendiendo perfectamente esa lucha interna. Nuestras personas amadas que partieron no querían que dejáramos de vivir, dijo con convicción. Querían que encontráramos formas de ser felices nuevamente, de construir vidas llenas de significado y amor. Se puso de pie lentamente, ayudando a Isabel a levantarse también. Quiero construir esa vida contigo. Música, declaró. Quiero apoyar tu carrera musical. Quiero estar en primera fila en cada presentación. Quiero celebrar cada éxito y consolarte en cada dificultad. Tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. Quiero despertar cada mañana a tu lado y agradecerle a Dios por habernos conectado de esta forma tan milagrosa. Isabel, música, sintió como su corazón se desbordaba de felicidad. Yo quiero lo mismo, susurró Isabel. Quiero caminar contigo por esta vida, sanando juntos, creciendo juntos, construyendo algo hermoso sobre los cimientos de nuestro dolor compartido. Fernando la besó entonces. Un beso lleno de promesas y esperanza. Música, un beso que sellaba no solo su amor, sino también su compromiso de honrar a quienes habían perdido mientras abrazaban el futuro que tenían por delante. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo a través de las lágrimas. Permanecieron en el parque hasta tarde hablando sobre sus planes,
sobre el futuro que ahora podían imaginar juntos. Isabel continuaría con su música, ahora con el apoyo incondicional de Fernando, música, y con oportunidades que seguían llegando después de su presentación exitosa. Fernando había encontrado nuevo propósito, no solo apoyando la carrera de Isabel, sino también buscando otras formas de usar sus recursos para crear belleza y ayudar a otros que estuvieran pasando por situaciones difíciles. Habían aprendido que el dolor música puede transformarse en compasión, que las pérdidas pueden abrir puertas inesperadas, que los finales a veces son solo comienzos disfrazados. Cuando finalmente se levantaron para irse, tomados de la mano, echaron una última mirada a ese parque que había sido testigo de su milagroso encuentro. «Gracias», susurró Isabel hacia el cielo nocturno, hablándole a su madre y a la esposa de Fernando. «Gracias por guiarnos el uno hacia el otro». Fernando hizo lo mismo. Música, sintiendo paz en su corazón por primera vez desde la muerte de su esposa. Ambos sabían que sus seres queridos estarían sonriendo desde donde estuvieran, celebrando que el amor que habían sembrado seguía floreciendo en formas inesperadas y hermosas. Porque al final el amor, y verdadero, nunca muere, simplemente se transforma y se multiplica. Música, conectando almas a través del tiempo y el espacio, cumpliendo promesas que trascienden incluso la muerte misma. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para más historias que celebran el poder transformador del amor y la fe. Esta historia nos enseña que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios tiene formas misteriosas de guiarnos hacia la luz, que las personas que perdimos nunca realmente nos abandonan, siempre estarán en nuestros recuerdos, que el amor verdadero no se divide entre pasado y presente, sino que se multiplica creando más espacio en nuestros corazones para dar y recibir, y que a veces los finales más dolorosos son solo el comienzo de historias aún más hermosas. Que Dios bendiga tu corazón, música, y te recuerde que nunca caminas solo en tu dolor, que siempre hay esperanza más allá de la tristeza, y que el amor tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Amén. M.